Hola gente, pues hoy te vengo a hablar de un filósofo por ahí, la vida y obra de un filósofo por ahí un poco, digamos, en la incógnita tal vez, o un poco no tan publicitado, ¿no? En estos últimos tiempos, pero por ahí poco a poco se va descubriendo los matices de su obra, ¿no? Y sobre todo a este filósofo que le llaman el filósofo del pesimismo, muchos, de los cuales digamos, ha ejercido mucha influencia. Recordemos acá en Perú, César Hildebrand, el gran periodista, hablaba de que uno de sus filósofos preferidos era este señor. Estamos hablando de Émile Cioran, el rumano, nacido en los albores del comienzos del siglo del XX en la Transilvania del Imperio Austrohúngaro, que prácticamente luego sería Rumania. Él es rumano, de origen rumano, pero en ese tiempo era una zona, un crisol de razas y lenguas, ¿no? En la cual convivía con húngaros y también convivía con alemanes. Pero el punto es que, como él diría, ¿no? Los rumanos éramos los esclavos. El punto que él nació en un pequeño pueblito en esas montañas, y él diría de su etapa de niñez que era la etapa más libre que había vivido. Vivía prácticamente como un campesino más, como un animalito más, como él decía, y libre, sin preocupaciones, hasta que su padre, ya cuando el hombre ya creció cerca de la adolescencia, decidió enviarlo a cursar estudios, ¿no? Tanto en el colegio y luego a la universidad, a la gran ciudad, ¿no? A Sibiu, y luego a Bucarest, lo que es la capital de Rumania. Y es ahí donde por ahí comienza su tragedia, como él dice, ¿no? Se quebró todo ese mundo para él, y es ahí donde le aquejarían esos males, el gran mal que sería el insomnio, ¿no? Es ahí donde, allá en la universidad, a los 22 años, escribe su libro, En la cima de la desesperación, ¿no? Que justamente, él lo escribió justamente en rumano como una especie de catarsis, una especie de desfogue para no suicidarse, ¿no? Porque él pensaba ya, terminando de escribir ese libro y publicarlo, ya acabar con su vida. Sin embargo, poco a poco se dio cuenta que la filosofía era una especie de escape, tal vez, ¿no? Y es ahí también donde ya, digamos, para también escapar de esa Rumania rural, como él decía, provinciana, ganó una beca, o digamos, o peleó por una beca, se podría decir, que lo llevó a París, a cursar estudios en París, ¿no? Para hacer una tesis de filosofía. Y es ahí donde París crearía, o mejor dicho, claro, crearía mucha de su obra, ¿no? La más famosa tal vez, Breviario de Pobredumbre, un buen libro, muy un capital para entender la filosofía de la derrota, la filosofía del pesimismo, se podría decir, de unos tiempos aciagos, porque recuerden que él, digamos, creció en esos tiempos luego ya de la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Y es ahí también donde él en esos tiempos recorrería Francia de extremo a extremo, en bicicleta, y hablando con los campesinos y la gente de a pie, ¿no? Gente muy humilde en ese tiempo. Es donde él ahí preferiría hablar como él diría, con personas así normales que con intelectuales, porque es de una persona normal donde nacen muchas historias, ¿no? Y digamos también a raíz de la fama cierta relativa fama que su libro Breviario de Pobredumbre, el primer libro que escribió en francés, se codearía con la intelectualidad francesa, del cual él aborrecería. En ese tiempo habían dos personajes, recuerden, que eran, digamos, también la élite, ¿no? De ese pensamiento, y también futuros premios Nobel, que era la figura de Jean-Paul Sartre y Albert Camus. De Jean-Paul Sartre también tendría conflictos con él, aunque no, digamos, no conectarían los pensamientos, ¿no? Diría de Sartre, Émile Cioran, que era un hombre de ideas patéticas, ¿no? Y por ahí también de Camus diría que era un hombre de cultura provincial, ¿no? Porque solamente había leído a la filosofía o escritores franceses, ¿no?
cosa que Cioran por ahí recomendaba estudiar todo lo que se viene en mente, ¿no? Sobre todo la filosofía oriental. Él estaba muy influenciado por la filosofía hindú, ¿no? Algo que por ahí se nota la influencia tal vez de Schopenhauer, tanto en el pensamiento pesimista, aunque él en un libro que se llama Conversaciones, a pesar de no gustar ese, digamos, ese protagonismo frente a cámaras o en la prensa ahí, para evitar la fama, porque él odiaba la fama. En ese libro por ahí se desnuda un Émile Cioran un poco más humano, del cual uno, como él dice mismo, no tomar tan a pecho su obra, sobre todo en la parte del suicidio, que él decía justamente del suicidio que era uno de los problemas capitales, el verdadero problema, la verdadera pregunta de la filosofía, ¿no? ¿Por qué el suicidio, no? Y él no estaba, digamos, tampoco ni a favor ni en contra, sino que él decía más bien, ni tampoco lo promovía, a pesar de que en su libro muchos tienen a la idea de asociarlo mucho a eso, ¿no? Del fin de la humanidad como cura para todos los males. Pero bueno, el punto es que él decía que el suicidio era una especie de opción, ¿no? Frente a todo, ¿no? A todos los problemas que el ser humano le aqueja, ¿no? Porque muchos se quejan de todo esto, pero el hombre siempre tenía la solución de hacer esa elección, ¿no? Recuerdo bien las palabras de los dioses que, en este caso creo que de Nietzsche, si mal no recuerdo, que decía que los dioses envidiaban al ser humano justamente porque los dioses eran inmortales, en cambio el ser humano, su vida era un corto lapso de tiempo, ¿no? La inmortalidad, ¿no? Cortada de tajo por ese tema del suicidio, no se podría decir, pero bueno, esa es la filosofía de Émile Cioran, de las cuales uno saca conclusiones, sobre todo, como él decía, que un amigo una vez le llamó para decirle que se iba a quitar la vida, pero él le dijo, ¿sabes qué? Sí, como recomienda también no solo a los amigos, sino a todos sus lectores, si es que todavía puedes reír, por favor, evita eso, o sea, evita quitarte la vida, ¿no? O si no, anda a un cementerio y vas a ver que se te van a quitar las ganas de quitarte la vida. Es lo que recomendaba Émile Cioran, ¿no? Una obra muy capital, ¿no? Sobre todo viniendo de alguien que fue hijo de un pope, que también estaba influenciado por esa espiritualidad tal vez, ya que en su obra también él ha leído muchas biografías de santos, ¿no? Él estaba un poco obsesionado con esas biografías, ¿no? Sobre todo con Santa Teresa de Ávila, ¿no? Personaje por ahí intelectual, se podría decir, ¿no? En la iglesia, ¿no? Pero bueno, el punto es que él decía que admiraba, ¿no? En parte, ¿no? A esas personas, ¿no? Que dedicaban todo justamente por ese tema de santidad, ¿no? Aunque él no compartía esa vena religiosa, ¿no? A pesar de ser un hijo de un pope. Pope es una especie de sacerdote de la cristiandad ortodoxa, ¿no? De Europa Oriental, ¿no? Y pues con Cioran, recuerdo haber leído su primer libro hace años, en una época en la que yo estaba, digamos, no con una depresión, sino con los ánimos bajos. Y cosa curiosa, su libro, siendo tan pesimista, fue como una especie, como él mismo dice, fue como una especie de viaje a un cementerio, ¿no? Para evitar todo esto, ¿no? En una época ahora actual, en la que estamos inundados de literatura basura, llámese libros de autoayuda, libros de coaching, como carajo lo llame, veo con pesar, ¿no? Todas las librerías ahí inundadas, ¿no? De esos libros. Un libro que, digamos, justamente, una obra, la de Émile Cioran, que justamente trata del pesimismo, de la muerte, de muchas cosas negativas, es muy curioso, ¿no? Te hace, digamos, estimar más la vida, ¿no? Es algo muy loco, ¿no? Por eso, amigo, tú que estás ahí en esa onda por ahí, en esa herejía, yo le digo, ¿no? De agarrar esos libros de autoayuda, todo eso, si estás en mal bajo, yo siempre recomiendo eso. Si estás con malos años por ahí y me dicen, oye, ¿qué libro para pasar ese mal rato, ¿no? Yo digo, lee a Émile Cioran, y por eso te digo, amigo, siempre si estás bajo, lee a Émile Cioran, y vas a ver, hermano, que frente a toda esta pobredumbre de vida siempre hay una luz por ahí, ¿no? Como él decía, ¿no?
Es un humor muy cáustico, ¿no? Que por ahí la puedes captar en su obra, amigo. Emil Cioran, el rumano, pues, amigo. Y sin más que decir, amigo, mi conclusión es que, pues, leer a este importante autor, ¿no? Sobre todo lo puedes encontrar, bueno, acá en Perú, sus dos libros más capitales, Breviario de Pobredumbre y En la cima de la desesperación, de los cuales he conseguido por ahí en Amazonas. Y los demás los puedes descargar vía internet, por ahí, ¿no? Están de dominio público más o menos, ¿no? Por ahí, pero pues para que ahí se te queden las ganas de estirar la pata. Y pues este es mi recomendación, amigo, Emil Cioran, el rumano, el filósofo del pesimismo. Y pues apunta la placa, amigo. Y si ya está acá, pues dale like al amor al video y suscríbete gratis y apoya este humilde emprendimiento. Hablamos, gente. Arrivederci.